Vamos a ver cómo se construye una historia cuando no hay historia. En este episodio vamos a analizar Marshall de Heavyweight. Soy Mariano Payela y esto es Desarma Audio. Hay podcasts que son especiales para los que hacemos podcast. Son esos que uno los escucha y piensa, ¡qué bronca! ¿Cómo me gustaría poder hacer eso? Ese es el caso de Heavyweight. Yo resumo la experiencia Heavyweight así. Al principio del episodio pensás, ¿qué es esta estupidez que no va para ningún lado? Y al final del episodio terminás en el piso hecho una bolita, así replanteándote toda tu vida, básicamente. Esta es la marca registrada de su creador, Jonathan Goldstein. Y para mí uno de los mejores ejemplos de la experiencia Heavyweight es un episodio de 2018 llamado Marshall. Empieza como una anécdota y a medida que avanza el episodio se va construyendo una historia con puro oficio narrativo. Vamos a desarmarlo. Este es uno de esos donde podría estar 1000 horas hablando de cada cosita que tiene, pero vamos a concentrarnos en cómo se arma la historia. Este episodio fue producido por Stevie Lane, Peter Bresnan y Kalila Holt, que después se convirtió en senior producer de todo el podcast. La historia gira alrededor de El Arca Rusa, una película de 2002 que se hizo muy famosa porque se filmó en una sola toma, sin cortar, sin editar nada. Llegando al final de la película hay una escena con una orquesta muy grande y Jonathan, el host del podcast, ve algo que le llama la atención. As the orchestra plays the final notes, one of the musicians, a violinist, puts down his violin, and with the look of a startled deer about to become roadkill, turns around and stares directly into the camera. Un violinista mira directo a cámara y técnicamente arruina toda la película. Ese violinista se llama Marshall. El tema es que por una cuestión de producción solo tenían 4 intentos para filmar la película y el que quedó es el cuarto, o sea que no podían arreglar eso. A partir de esto se construye todo el episodio, que tiene una estructura que yo le digo hacer un pozo, porque es donde vas escarbando y te vas metiendo adentro, más adentro, buscando algo. Y lo que busca Jonathan es saber si los que hicieron esa película quedaron atormentados por ese error. Entonces empieza a hablar con el director de fotografía, con el productor, con el iluminador, hasta con el director, y a todos les pregunta cómo viven con ese error. Accidents happen, it happens. A nadie le importa. Algunos ni se habían dado cuenta. Hasta el director le dice, y bueno, cosas que pasan. Acá es donde uno normalmente mata una historia. Mirá, pensé que había determinado conflicto, lo salí a buscar, no encontré nada, ya está, se terminó. Bueno, no, en Heavyweight hacen todo lo contrario. I didn't want to hear about tears of joy. I wanted to hear about the sad kind, the bitter kind, that get caught in your throat like tiny clumps of rye bread. Jonathan redobla la apuesta, se obsesiona cada vez más y te lo dice. Quiere encontrar amargura, quiere encontrar ese remordimiento por esto que sucedió en el pasado y que no se puede cambiar. Ya empezamos a ver que acá hay algo más que un detallecito de una película. A todo esto, ya estamos en la mitad del episodio y Jonathan dice, claro, a estos no les interesa porque no son los que se equivocaron. Acá sí hay alguien que seguro vive atormentado por esto y a quien tal vez puedo ayudar es Marshall. Así que habla con él. Yes, I'm not looking there. I'm looking into the camera, really. I was a young and handsome man. El tipo ni sabía que había hecho eso y se le caga de risa. Le dice, ¡ja, mirá qué joven que estaba! Y acá es donde termina de aparecer la verdadera historia del episodio. For me, the past is a magical spiritual place where regrets are born. For Marshall, it's just a place where one is young and handsome. Todo esto del error de la película es una excusa para hablar sobre nuestros propios errores y sobre lo imposible de editar el pasado para corregirlo y curar el remordimiento que nos atormenta. Yo te avisé que esto empieza jajaja, qué loco Jonathan, y terminamos todos mirando un punto fijo en el infinito. Obvio que esto no sale de la nada, se va construyendo a lo largo de todo el episodio, con chistes, con anécdotas personales, donde vamos aprendiendo que Jonathan es una persona a la que lo persiguen sus errores. Y Marshall es lo opuesto, no le importa nada. Entonces, Marshall se convierte en algo así como el héroe de la historia, digamos, y Jonathan queda como el villano derrotado. Y al final del episodio llega a una conclusión.
in spite of its scope and ambition and artistry. Other than Marcel's moment, I didn't remember much about it. So in the end, Marcel's mistake brought value to the film. Si no fuera porque Marcel mira a cámara, Jonathan ni se acordaría de la película. O sea que al final terminó siendo algo bueno ese error. Y de esa forma, Jonathan crece, aprende, cierra su arco narrativo. No, porque esto es Heavyweight. Y acá no se siguen las normas. Acá el episodio termina así. Right? As I understand, thank God. I'm very happy. Es así, esto quieren escuchar, qué bien, listo, chao. No le importa nada, le sigue pareciendo una estupidez todo. Y vos te quedás craneando a 1000 por hora. Este tipo de historias, que son como una obra de ingeniería, a mí siempre me despiertan la curiosidad de saber cómo se originó, cómo empezó a tomar forma. Así que le escribí a Kalila Holt, una de las productoras del episodio, a ver qué se acordaba sobre esto. Me contó que esto del error de la película fue un punto de partida nada más. Y dijeron, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Pero sabían que necesitaban un concepto más grande para poder darle un cierre a la historia y que fuera un episodio viable. El tema es que no tenían ni idea de qué iba a ser eso hasta que empezaron a trabajar en el episodio. Sobre la marcha fueron encontrando cositas y armando la historia final. Yo soy un gran creyente de que para una buena historia es más importante cómo la contás que la historia en sí misma. Y cuando conoces los elementos que necesitas, aunque no tengas mucho material, podés crear algo increíble como esto. ¿Hay alguna historia poco tradicional que sea tu favorita? Déjala en los comentarios o mándamela a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela. Hasta la próxima. Desarmaudio, escuchando más allá de lo evidente.